Bienvenidos a otro análisis sin filtro. Sigue agitado el debate de la creación de un impuesto para combatir la corrupción. Este lunes la UNE presentó una iniciativa de ley prometiendo que solo se afectará a las grandes empresas. ¿Es esta la solución para financiar al sector justicia? Participa con el hashtag SF Impuestos UNE. Y también queremos saber su opinión en la encuesta en línea que hemos titulado El Estado tiene problemas de... Y hay tres opciones: hashtag SF Ingreso, numeral SF Gasto y una tercera, hashtag SF Corrupción. Pero antes, los dejo con el informe inicial. Comienza a tener forma la propuesta para financiar el combate de la corrupción a través de impuestos. La bancada de la UNE citó a las entidades a cargo de la seguridad, justicia e investigación a quienes presentó la propuesta. Consiste en dirigir un destino específico del incremento del impuesto sobre la renta a los estratos altos, prevaleciendo el principio de capacidad de pago. Quien tiene más, pagará más. Para ICEFI, técnicamente la propuesta es viable pues cuenta con un blindaje constitucional, pero tendría un rechazo del lado contrario. Dentro de un rango conservador, el impuesto generaría en un año cerca de 1.000 millones de quetzales que se distribuirían a las entidades. A nivel población asalariada, el impuesto se incrementaría al 1% de los contribuyentes y a nivel empresas al 0.5%. Para el presupuesto 2016 se incluiría un artículo que amplía 1.000 millones a las entidades que se beneficiarían. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Sin Filtro. En esta oportunidad hablaremos sobre la propuesta de la bancada de la UNE de crear un impuesto para combatir la corrupción, propuesta que desde el inicio causó polémica. Para analizar este tema, damos la bienvenida a Estuardo Zapeta, periodista, antropólogo. ¿Qué tal, Estuardo? Y también a Renzo Rosal, nuestro analista invitado. ¿Qué tal, Renzo? Muy buenas noches, un gusto. Bueno, también le hacemos el llamado a toda la audiencia y los seguidores en redes sociales que pueden participar de esta conversación con el hashtag SF Impuestos UNE. Entremos al tema, Estuardo. Usted no es amigo de los impuestos ni de estas propuestas. ¿Qué le parece la sugerencia de la bancada de la UNE? Bueno, aquí hay que agregar inicialmente que no es un nuevo impuesto. Ellos lo que están proponiendo es aumentar un impuesto ya existente. La creación de un nuevo impuesto sería mucho más complicado. Ellos lo que están proponiendo es modificar un impuesto existente. El que están proponiendo es el impuesto sobre la renta. Pues yo no soy amigo de los impuestos, pero si un impuesto debería existir es el IVA, no necesariamente el impuesto sobre la renta. Ese impuesto debería ser eliminado. Pero creo que yo miro un poquito más allá, yo miro como una especie de revanchismo de la UNE. Están ardidos, están dolidos porque perdieron, básicamente eso. Y entonces empiezan a sembrar cierto nivel de minado para el próximo gobierno. El impuesto es una de las opciones. Recordemos que cuando el PP entró, el PP aumentó también impuestos. De hecho, el PP aumentó el 20% porque se fue de 5 a 6 el impuesto sobre la renta y luego aumentó en el renglón del 5% y luego se fue a 7%, hasta cierta cantidad. Aquí es personas que tengan ingresos de 50,000 quetzales para arriba. Ahora, tercero, lo que no entienden los de la UNE es que ellos dicen no va a afectar a los pobres, no va a afectar, eso lo va a dar a los ricos y a las empresas. Eso es falso. ¿Por qué? Porque todo impuesto se traslada, No importa que a mí el político me diga que eso solo va a afectar a unos sino a otros, todo impuesto lo termina pagando precisamente el último de la cola, que es a quien no tiene quien trasladar el impuesto. Ahora, Estuardo, bien lo mencionabas al inicio, esta es una modificación a la llamada actualización tributaria que durante el primer año del Partido Patriota se aprobó en el Congreso de la República. El hecho de que se planifique recaudar 1.000 millones de quetzales para fortalecer al Ministerio Público, para fortalecer al Ministerio de Gobernación, ¿no hace más viable, por lo menos, estudiar la propuesta, Renzo? Bueno, por supuesto, creo yo que la iniciativa de la UNE, que podría sonar un tanto como sorpresiva, porque recién hace pocas semanas el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, propone este tema y por supuesto que lanza el asunto al cotarro, a la discusión, y ahora la UNE lo que hace un poco es asumir que va a ser la bancada de oposición, la bancada relativamente, si no la más grande, sí la que va a tener un poco más de consistencia y un poco utilizando esos elementos de la futura legislatura. La UNE entonces presenta ahora ya el despliegue en términos de decir esa propuesta, pero en términos más operativos. Yo creo que toca dos temas que son absolutamente
como ya se ha mencionado en las últimas semanas, talón de Aquiles. Por un lado, en este caso no un nuevo impuesto, sino una modificación al impuesto sobre el valor, el ISR, sobre la renta. el impuesto sobre la renta, pero en cualquier caso toca un tema que es toral y que creo que sí tiene que ver con el tipo de sello que la UNE pretenderá, digamos, distinguirse un poco de su trabajo en la siguiente legislatura, que es el tema de los impuestos, la parte fiscal, porque es un tema que al final de cuentas no podemos para nada obviar y que en estos últimos meses el tema de la lucha contra la corrupción y más recientemente se ha planteado como que ¿qué es primero, el huevo o la gallina, verdad? Sí, en por dónde entrarle. Correcto, yo creo que al final de cuentas hay que entrarle a las dos cosas. Por supuesto que la lucha contra la corrupción es lo que tenemos a la vuelta de la esquina y lo que ya nos tenemos encima, pero la parte fiscal no la podemos tampoco sustraer. Entonces creo que le pega a esa parte, me parece que es un tema fundamental. De pronto no lo hace en el marco de un planteamiento más integral de pacto fiscal, digamos, sino lo hace como una reforma suelta, y eso habrá que verlo con más detalle. Yo le pregunto a ambos, Estuardo, Renzo, entre los argumentos que la UNE hoy esgrime para presentar esta modificación, habla de la necesidad de un fortalecimiento inmediato, que esto no se puede dar por la vía en la lucha contra la corrupción, puesto que esto llevará un proceso mucho más largo. ¿Es esta justificación creíble? No, por una razón sencilla. Todas las denuncias en contra de la corrupción ponen a la corrupción más o menos en 15,000 millones. Eso desde que la ahora enferma o bacteriológica, no sé cómo llamarle a la señora, sí, señora doña Roxana Valdetti. Ella fue la primera que dijo que más o menos oscilaba entre 12 y 15,000 millones la corrupción. O sea que no es tanto subir impuestos, porque no tiene sentido. Bueno, pero aunque se recaudara eso, igual hace falta recursos, ¿no? Pero no tiene sentido. Bueno, es que primero, ¿cómo presupuestamos? Presupuestamos de manera desfinanciada. Ese es el primer problema que vamos a tener. Así siempre se va a necesitar recursos. Pasátemos en tu presupuesto familiar y personal todos los meses y me contás cómo vas al sexto mes y al séptimo mes, ¿verdad? Segundo, también el nivel de malgasto que hay. Es que ese es otro problema que no estamos viendo. El nivel de malgasto que hay es impresionante. De gasto equivocado que hay dentro de gobierno. Si nosotros pudiésemos establecer ese malgasto a un nivel bajo, los 1,000 millones saldrían fácil ahí, digamos, solo cerrando un ministerio. Ahorita está la discusión de cerrar el Ministerio de Desarrollo, bueno, que el MIDES, que no sirve para nada, ¿verdad? Vamos a un corte, Estuardo, vamos a seguir hablando de esta discusión, de esta modificación o propuesta de modificación que presenta la UNE. Le hacemos un llamado para que participe en la encuesta en línea, para que usted opine cuál es el problema del Estado de Guatemala. Ingresos, corrupción, calidad del gasto. Usted tiene la palabra. Volvemos en unos segundos. ¿Cómo te quieres ver hoy? ¿Qué quieres provocar hoy? Son preguntas que todos los días nos hacemos para lucir elegantemente atractivos. El código de vestimenta de las nuevas generaciones ha cambiado. Ahora puedes estar business casual con Pierre Cardin PCX. Se trata de buen gusto y saber escoger lo que va bien contigo. Ahora es muy fácil lograrlo con la nueva colección Navidad 2015 de Pierre Cardin. Ya lo sabes, elegante sin ser demasiado formal. Claro, un aspecto profesional y relajado al mismo tiempo, porque estilo es cuestión de actitud. Pierre Cardin PCX, hay que lucirse. Guatevisión. Volvemos a Sin Filtros, opiniones muy importante. Hemos lanzado una encuesta en línea para que usted determine cuál es el problema del Estado. ¿Serán los ingresos, la corrupción o el gasto? Estos son los datos preliminares. Ingresos dice 62.5, corrupción 25.0 y el gasto 12.5. Esos son los datos preliminares de la encuesta que usted está contestando en las redes sociales, en Twitter, ya lo sabe. Bueno, sigamos con esta discusión, pero antes hay un
unas declaraciones de los tanques de pensamiento. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales opinó sobre la propuesta de la UNE y esto fue lo que dijeron. Claramente es un impuesto a los ricos, ¿verdad? Y que dejaría intactos a los trabajadores con salarios bajos y a las empresas pequeñas. Si la sociedad guatemalteca considera que esto es un mecanismo justo para financiar el combate a la corrupción y a la violencia, puede que se torne políticamente viable. ¿Será políticamente viable esta propuesta de la UNE? ¿Lo están haciendo para posicionarse como oposición política o hay algún sustento dentro de esta propuesta, Renzo? Bueno, creo que la discusión que se ha levantado en el último mes, concretamente, cuando se comienza a hablar de un impuesto, ya sea nuevo o en este caso una reforma, orientado al tema de la seguridad y la justicia, tiene varias aristas. Una parte importante es que hoy es poco discutible, digamos, la necesidad de que haya más recursos para ese segmento, para ese sector. Seguridad y justicia, esa parte es clave. El tema es de dónde provienen los recursos. Y ahí vienen las interrogantes. Por un lado puede ser de la posibilidad de reajuste, digamos, del presupuesto. Y ahí hay una discusión. Ese ajuste puede ser tan lento y la justicia y la seguridad no pueden esperar tanto. Además, en términos de que esa posibilidad se va a ver, digamos, no necesariamente con la capacidad de poder contribuir a eficientar la misión de justicia hoy, en el corto plazo, particularmente cuando un primer escenario son los casos, o mejor dicho, todas las personas que están involucradas y que seguirán estando en las siguientes semanas y meses, digamos. Es decir, habrá capacidad que podemos esperar como sociedad meses, años por delante para contar con los recursos suficientes para lograr aceitar, digamos, ese sistema. Y la otra pregunta, la otra interrogante es si a través de la reforma que ahora plantea la UNE es posible tener los recursos a la brevedad. Creo yo que en términos de respuestas, uno podría pensar que ninguna de las dos es realmente el camino correcto en este caso. Yo creo que la ciudadanía en general lo que está esperando es golpes, o mejor dicho, procesos de embate a la corrupción más fuertes que puedan contribuir del mismo erario, del mismo bolsón de recursos, suministrar por lo menos los recursos mínimos para potenciar la justicia. Hay capacidad de ejecución también para estos organismos, porque bueno, estamos hablando de que hay necesidad de recursos, pero ¿pueden estos ejecutarlos de una forma eficiente en este momento si nunca han tenido recursos? Calidad de gasto es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en el gobierno, o sea, porque también es un problema de gasto, de mal gasto, diría yo, no de gasto. Pero vamos a ver, ese argumento que se utiliza de necesitamos más ingresos es falso por una razón sencilla. Porque en la recaudación siempre ha subido. Esos gritos que dicen no llegamos a la meta, son metas que ellos mismos se han puesto. Pero la recaudación siempre ha subido. La recaudación, uno ve los 10 años hacia atrás y siempre va para arriba. Siempre nos quitan más. La cuestión es que ellos dicen, bueno, ahora quitémosle 55 y solo llegaron a 52, y todo el mundo sale chillando, ¿verdad? Que no llegaron a 55. Pues no llegaron a 55 por una meta que se pusieron. Uno, desfinanciar los presupuestos es otro gran problema. Pero lo más interesante para mí es que están enviando una señal muy equivocada, muy mala a la gente que quisiera invertir, iniciando un gobierno como que empiezan cosas nuevas y la gente se atreve y todo eso. Los impuestos es una de las cuestiones que asusta, digamos, a nuevos inversores. Y solo la palabra, ya solo la posibilidad de hacer eso, de lanzar ese mensaje, no solo asusta a nuevos, sino que también hace pensar a los que están aquí. Es muy claro y yo creo que siempre hay que entender, y voy a insistir en eso, que ningún impuesto al final lo paga. Esto lo van a pagar solo los ricos. Pajas, mentiras. Se trasladan, todos los impuestos son trasladables, vienen de arriba y se van trasladando porque de algún lado hay que sacarlos. Y es el último, a esos que dicen ellos que van a ayudar, el que no tiene que a quién trasladarse. Nosotros no tenemos a quién trasladarse. Se deben trasladar así los impuestos, debe al final no de lo cuentas puedes evitar. El ciudadano no pagar estos incrementos. Porque estos nunca han tenido un empresa, los diputados nunca saben qué es pagar una planilla. Ellos no saben, yo sí sé eso, sí que es sudar la planilla. Ellos no saben eso, ellos no entienden eso. Entonces solo es de quitar y quitar. Además la socialdemocracia es redistributiva por principio. La UNE es socialdemócrata. Entonces ellos no saben qué es producir. Primero hay que producir para luego siquiera pensar en una redistribución. No estamos produciendo. El problema que estamos llegando es otra vez a que todo lo que tenga que ver con lo fiscal termina siendo inviable y una mala palabra en este país. Quizás la propuesta de la UNE en este momento es, como digo, muy sorpresiva y de pronto no con todas las calidades, el contenido del caso, pero no podemos seguir obviando como sociedad. Creo que lo que hemos visto
de abril para acá es comenzar a esos estertores de cambio. Y si en algo estamos claros, creo yo, y los estudios de medios, organismos nacionales e internacionales nos lo dicen con claridad, es que la estructura fiscal de este país es obsoleta y está al revés. Pero nadie quiere hablar de la estructura fiscal. Por supuesto, no, pero de alguna forma el comenzar a hablar del tema. Yo creo que lo que estamos hablando al final de cuentas, lo de la UNE tampoco nos vamos a engañar, ¿verdad? Es comenzar a plantear su agenda legislativa. O sea, más y lo están allá, haciendo bien, o sea, por con supuesto, ruido. Bien o mal, digamos, el tema se están comenzando a poner temas, puntos sobre la IES. Si nos gusta o no nos gusta es otra historia, pero son temas que hay que discutir como país. Es poco probable, yo diría que es improbable que esta propuesta a la vuelta de la esquina en enero, febrero, marzo se vaya a aprobar, pero al menos comenzar a decir si queremos reformas de fondo en este país y si queremos sobrepasar este escenario actual de puros cambios muy cosméticos, si es que los hay. Superar la impuestofobia. Claro, entonces tenemos que debatir, digamos, y yo creo que el mecanismo de poner esto en la agenda legislativa, ya sea de la UNE o de cualquier otro partido que lo quiera enarbolar, es absolutamente positivo como sociedad. De lo contrario, vamos a seguir siendo totalmente mordiéndonos la cola y hablando nada más de cambios cosméticos para que al final no cambie nada. Bueno, vamos a un corte, le hacemos la invitación a todos los seguidores de redes sociales que puedan participar de esta discusión. Vamos a dar lectura a esos comentarios. Usted puede participar con el hashtag SF Impuestos UNE. Volvemos en un instante. Ingresa hoy mismo a guatevisión.com y encuentra las noticias más importantes y de última hora. Puedes ver Guatevisión en vivo las 24 horas del día, 7 días de la semana. Y si quieres ver de nuevo tu programa favorito, ingresa a Programas. Desde cualquier parte del mundo y desde cualquier dispositivo. Descubre guatevisión.com. La página web con más de 7 millones de vistas al mes, siendo la segunda página chapina más vista en Guatemala. Con noticias, en vivo, programas, reportajes y lo mejor de nuestras redes sociales. Guatevisión.com. Una web como debe ser. Guatevisión. Volvemos a Sin Filtro, la media hora se está yendo muy rápido y estos son los comentarios que llegan acá hasta este set donde la discusión de los impuestos que propone hoy la UNE pues han generado bastantes reacciones. Nos envía nuestro usuario Juan Pablo Contreras: la propuesta de los impuestos UNE son la típica ridiculez política queriendo quedar bien porque la CICIG empezó con el tema. El siguiente mensaje que también llega vía Twitter nos dice: papá, ¿cuántos ganan más de 300,000 al año? El CACIF queriendo que luchemos sus luchas. Hashtag SF Impuesto UNE. Ese es un mensaje que nos envía Juan Pablo. Y también tenemos otro mensaje que nos envía la usuaria Karin Slowling. Nos dice: Impuestos UNE, que le suban el impuesto al tabaco, a las bebidas alcohólicas y 0 exoneraciones. Bueno, ahí estamos, algunos otros mensajes. No, me da risa eso de subirle al tabaco y al alcohol, porque es curioso. Nunca baja el consumo por eso. No, no siempre hay para eso. O sea, te dice mucho de la subjetividad en la elección, que es un principio en economía, el valor es subjetivo al final, ¿verdad? Pero otra vez, tercera vez que lo digo, todos los impuestos son trasladables. O sea, eso que no van a pagar los pobres y todos los que ganen menos de... afectado al 1% de las empresas no más grandes, las que tienen más ganancias. Pero los impuestos son parte del costo. O sea, no van a van a seguir ganando lo mismo. Ellos quieren pegarle a una cosa que se llama EBITDA. EBITDA, Earnings Before Interest Taxation, y hay una serie, digamos, todas las ganancias que estarían antes de eso. Pero esas ganancias, aún esas ganancias, salen precisamente de controlar y de trasladar los impuestos. Todos los impuestos son
trasladables. Y siempre es el último, el que está abajo, el que no puede trasladarle a nadie más, pero solo puede trasladar al perro o al gato de la casa, el que sale más fregado, el que sale pagando todo esto. Además, si hay 15,000 millones que se pierden en corrupción, la pregunta sería, ¿por qué no vamos atrás de esos 15,000 millones ahora? Y la moral tributaria, que es el tercer punto, destruida totalmente. Porque la pregunta, y estoy seguro que se lo están haciendo miles de televidentes, es ¿para qué vamos a pagar impuestos? Si sirvieron para la liposucción de una señora. Ahorita casi que gastan 1 millón para renovarle la cárcel a otro señor. Entonces, esas cosas pequeñas, esa moral, el diablo está en los detalles, y en esos detalles de moral tributaria es donde se viene socavando para qué quieren más dinero. Esa es la pregunta. Bueno, pero sabemos de que también Guatemala tiene una carga tributaria bastante baja. O sea, tenemos que aceptar. Sí, porque aquí eso. no contás el IX, Okay, aquí no contás un montón de cosas. Y más el esos IX, 15,000 pero el IX no es parte de la carga tributaria en Guatemala. Se debería ser el IX. Cuando vamos así, te das cuenta que nosotros tenemos impuestos casi a nivel de Suiza. Mirá el ISR de Suiza y mirá el ISR de Guatemala y me decís cuál es la diferencia. Renzo. Bueno, ahí sí totalmente en contra, es decir, aquí está clarísimo que hay más allá de la discusión de la propuesta de la UNE, en términos de impuestos estamos a la cola. Eso está claro, le sumemos, le quitemos, le pongamos lo que sea. Está claro, digamos, que aquí hay un panorama realmente desalentador en términos de todo lo que está atrás del asunto de las finanzas públicas. Y por supuesto que lo que estamos viendo hoy, que es una colita, que es la discusión del presupuesto del próximo año, lo que nos dice es, al final de cuentas, el elemento común es el de financiamiento del presupuesto del país. Y que por supuesto que se va por un montón de orificios. Y no nos perdamos, la corrupción es tan solo uno de esos orificios. Por supuesto que es un agujero muy grande, que puede tener varios otros agujeros, pero no es el único. Aquí hay un asunto de que evidentemente hay un sector importante en el país que históricamente se niega a la discusión y se niega, por supuesto, a todo lo que tenga que ver con reformas, toda la parte tributaria, fiscal del asunto, le termina haciendo mala palabra. Entonces, creo que ahí, tomando distancia de la coyuntura de la propuesta de la UNE, creo que, insisto con eso, es un elemento fundamental si queremos, digamos, no otra vez regresar al mismo estado de caos que comenzamos este año 2015, comenzar a discutir con mayor seriedad y no tanto propuestas oportunistas, que sí me parece que hay una dosis de oportunismo muy alta en la propuesta de la UNE, pero que por lo menos nos sirve para avivar el fuego. Bueno, y hablando de eso, tenemos declaraciones de representantes del sector justicia quienes serían beneficiados por esta propuesta. Esto fue lo que dijeron cuando se les pregunta si tienen los recursos suficientes para llevar adelante su labor. La gente nos pide más presencia en el interior de la República, nos piden también que seamos más ágiles en nuestras respuestas. Eso significa más recursos y al final esto entra en coherencia con lo que está pidiendo la población, que es realmente pues una justicia pronta y cumplida. Nosotros tenemos 2.198 fiscales para 16 millones de habitantes. Entonces ahí ustedes pueden hacer la conclusión qué calidad de asistencia en persecución penal tenemos nosotros para la población. Las declaraciones de algunos integrantes del sector justicia que se quejan de la falta de recursos. Durante la tarde estuvo el equipo de reporteros de Guatevisión tratando de buscar una reacción del sector privado. Solo se nos informó que habían reuniones privadas y que el tema sería abordado mañana. ¿Cuál va a ser la reacción del empresariado? A mí me sorprendería que no lo hicieran, si de todos modos va a haber un traslado hay un traslado del impuesto. Es que eso es lo que tenemos que entender en Guatemala. Cuando un político me sale a mí diciendo que solo unos van a pagar el impuesto, usted tiene que dudarlo. Primero porque se lo está diciendo un político, pero segundo porque así no es como se hace la distribución de costos. Tercero, en Guatemala siempre nos cobran a los mismos, porque saben nuestra dirección, saben dónde estamos, saben dónde vivimos. Pero 86% está en la economía informal, cuidado. Y aquí hay un proceso en el cual tampoco no ha querido entrar todo el sistema, que es ampliación de la base. Y nosotros, la mayoría de gente no entiende esto porque, digamos, sobre todo los políticos y muchos de los tanques de pensamiento, porque no producen, porque no tienen que vender, no tienen que salir a producir riqueza. Ellos solo gastan una riqueza que ya ha sido hecha con anterioridad. Una cosa es pagar, es tener gente a quien hay que pagarle. Y sobre todo en Guatemala siempre nos vamos por el mismo dilema. ¿Qué hacemos?
¿Qué queremos? ¿20% de 100 o 10% de 300? Y nuestra tontera es siempre responder a 20% de 100 porque el 20 se ve más grande. Cuando 10% de 300, o sea, hacer crecer el pastel sería lo mejor. Porque aunque sea 10 menor que 20, 10% de 300 es 30 y 30 es mayor que 20, por lo tanto, siempre le pegamos al porcentaje. Aquí estamos jugando con porcentajes. En un país que todavía cuesta explicar los porcentajes. Lo que necesitamos aquí es hacer crecer el tamaño del pastel, no dedicarnos a discutir cómo lo vamos a repartir. Bajo esa lógica, ¿no estamos protegiendo grandes intereses? Por supuesto que sí. Estamos hablando, al final de cuentas, con lo que preguntabas hace un par de minutos, ¿cuál es la respuesta del sector empresarial? La de siempre. Es decir, este tema no se discute. Y aquí lo que tenemos ahora, digamos, y ahora tenemos la gran bandera. La gran bandera es la lucha en favor de la transparencia. Y bajo ese asunto, lo que tiene que ser como un manto gigantesco, que tiene que ser, digamos, como el gran pretexto, que por supuesto tiene una parte de realidad, pero también tiene una parte de efecto simbólico, de seguirlo utilizando como el pretexto para no entrarle a estos temas que por supuesto ponen aprietos el famoso mecanismo de los beneficiados únicos y exclusivos, el tema de los incentivos, las subvenciones, las que existen debajo de la mesa y que este país aparentemente seguirá padeciendo de sus males. Bueno, casi llegamos al final, necesito sus conclusiones, por favor, 30 segundos cada uno. Adelante, Stuardo. Creo que la discusión es más que todo para ponerle ya, empezarle a minar el campo al siguiente gobierno. Esa es mi observación. Las reformas que hizo el PP al entrar en 2012, ninguna funcionó. Mucho de lo que estamos acarreando 4 años después es precisamente los errores que cometió digamos, en fortalecimiento fiscal, que decían ellos que iban a hacer, los cambios anti-evasión y todo eso no pasó. Si hubiera funcionado, el presidente no estuviera preso, ni Roxana ni Juan Carlos Monzón estuvieran presos. Eso de anti-evasión al final, lo único que pasó fue todo lo opuesto. Entonces esas leyes no funcionan. Y nos aumentaron los impuestos entrando el PP. Ya vimos que eso no funciona. Si más evidencia queremos, yo ya no tengo. Pero el PP ya lo hizo hace 4 años, en 2012, y no le funcionó. Y esa es mi conclusión, que esto no funciona. Ok, Renzo. Las grandes apuestas que tiene que tener este país necesitan que tengan como locomotora elementos que puedan jalar y que puedan contribuir a proveer el elemento que está claro, que son los recursos. Y si una apuesta central, el tema de fondo es cuáles son las apuestas como sociedad. Y si una apuesta es la seguridad y la justicia, hay que hacer esfuerzos, digamos, fuera de lo que hoy tenemos en marco, esfuerzos muy creativos para poder darle atención de fondo. Si eso es lo fiscal, si eso es más impuestos o reformas, no lo sé. El tema es que necesitamos apuestas particulares en aquellos asuntos que son los que nos han envuelto en este momento de caos y de un escenario de tremenda corrupción. Bueno, y vamos a ver cómo quedó la encuesta en línea que lanzamos al inicio del programa, donde le preguntábamos cuál es el problema del Estado de Guatemala. ¿Será el ingreso? ¿Será la corrupción? ¿Será el gasto? Y estos son los resultados finales. Ingresos, dice el 70%, contestó que son los 39% el gasto y la corrupción 8.7%. Bueno, hasta arriba a la cabeza el tema de los ingresos. Esa es la opinión de los seguidores de redes sociales. Muchísimas gracias, Stuardo. Muchísimas gracias, Renzo, por atender a esta invitación. Esto fue Sin Filtro. Le recordamos que estamos todos los días a partir de las 10 de la noche. Y si usted quiere mantenerse bien informado, desde las 9 con Noticiero Guatevisión. Soy Ben Kenchin y que tenga muy buena noche.